Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Buenísimo, Hoy vamos a charlar sobre un tema que, bueno, nos interpela a todos, ¿no? claro. La adolescencia en estos tiempos que corren. Ajá, Y cómo ciertos movimientos políticos están captando su atención. interesante. No nos vamos a quedar en la superficie, vamos a bucear profundo en un artículo de Jacobin Revista, Ajá. Posfascismo para adolescentes, para entender qué hay detrás de esta tendencia. Es un tema complejo, sin duda. Complejo, sí. El artículo nos invita a ir más allá de los estereotipos Sí, y analizar cómo las realidades económicas, la desilusión con la política y la cultura online están moldeando la forma de pensar de algunos jóvenes exacto. y cómo la derecha radical está capitalizando esto. Y para empezar, me gustaría compartirles una anécdota del artículo que me dejó pensando. Dale. Se habla de un youtuber argentino, todavía en secundaria, ¿Mm? que en uno de sus videos dice, la plata no sale de la nada, si vos tenés plata es porque se la sacaste a otro. Fuerte. Lo curioso es que después se pone a explicar cómo hacerse millonario invirtiendo desde casa. Es interesante cómo este chico, sin ser un economista experto, parece entender la naturaleza del capitalismo de una forma tan cruda. Ah. Aunque no hice términos académicos, la idea de que la riqueza se construye a expensas de otros está presente en su discurso. Totalmente. Eh. Y me pregunto, ¿no les pasa a ustedes también? Muchas veces, incluso sin saber mucho de economía, uno siente que el sistema tiene algo de injusto, ¿no? Claro, es una sensación común. Sí. El artículo lo llama realismo capitalista, un concepto del filósofo Mark Fisher. Ah, Describe la idea de que el capitalismo es el único sistema posible aun cuando nos lleva a la crisis climática y a una precariedad generalizada. es como si esta generación estuviera heredando un mundo en llamas sin poder hacer nada para apagar el fuego. El artículo habla de la impotencia que sienten muchos jóvenes frente a las corporaciones, la deuda, las aplicaciones que nos espían, las guerras. Y, Todo parece estar fuera de su control. y es en este contexto de desilusión y ansiedad que la derecha radical encuentra terreno fértil. Claro, Ofrecen una negación simple y atractiva de los problemas complejos. simple así. Si el cambio climático es un invento y el patriarcado no existe, entonces no hay de qué preocuparse, ¿verdad? Es como si les dijeran, no te preocupes, todo está bien, Ajá. cuando en realidad el mundo se está incendiando. Esto me recuerda al concepto de Stolen Pride que describe la socióloga Arlie Hodges. Ese sentimiento de orgullo herido que lleva a algunos a buscar respuestas en la derecha. Exactamente. Y a esto se suma el atractivo económico. La derecha promete soluciones rápidas y éxito individual. Jugando con la fantasía de hacerse rico de la noche a la mañana en el mundo online, criptomonedas, apuestas, Sí, es una trampa, claro, donde la mayoría termina perdiendo. es irónico, ¿no? Se alimentan del mismo sistema capitalista que genera los problemas, pero lo disfrazan de solución individual. Y aquí hay otro punto importante, la reprivatización de la juventud. Básicamente se refiere a la tendencia de la derecha a promover un mayor control parental sobre los jóvenes, Ajá. alineado con cosas como la educación en casa, la explotación de los niños en las redes sociales para obtener ganancias y la restricción del acceso a la información que desafía los valores familiares. Me preocupa este punto. Es como si se estuviera reduciendo el espacio público. Las cámaras de eco online se multiplican. Sí, Es realmente bueno aislar a los jóvenes de otras perspectivas. esa es la pregunta clave. Y no podemos ignorar el fuerte componente antifeminista que atraviesa estos movimientos. La idealización de las amas de casa tradicionales. La presión sobre las mujeres jóvenes para que se ajusten a estándares de belleza imposibles. Y la demonización de la autonomía femenina, por supuesto. Frases como monogamia o bala se viralizan mientras se atacan los derechos reproductivos y se recortan los servicios de salud para las mujeres. Es un retroceso alarmante. Y todo esto se suma a la crisis de salud mental que ya afecta a los jóvenes. Ansiedad, depresión, suicidio, es una realidad que no podemos ignorar. Y lo peor es que la derecha, en lugar de ofrecer soluciones reales, o niega la existencia de estos problemas, o propone soluciones simplistas como la sobremedicación. ¿Qué nos dice esto sobre sus prioridades? Es un reflejo de su individualismo extremo y su falta de interés por el bienestar colectivo. Prefieren mirar para otro lado antes que reconocer la complejidad de los problemas que enfrentamos. Sin embargo, es importante aclarar que el artículo no busca generalizar. No, claro. Todos los jóvenes se identifican con esta tendencia. De hecho, el autor hace un llamado a construir una visión alternativa del futuro.
Una visión que se basa en la definición de la masculinidad, la cooperación, la solidaridad intergeneracional. En lugar de la competencia despiadada y la culpabilización de las nuevas generaciones. Es un desafío enorme, sin duda. Claro que sí. Pero creo que es un desafío que vale la pena asumir. Sin duda. El futuro de nuestra sociedad depende de nuestra capacidad para construir un mundo donde los jóvenes se sientan empoderados y esperanzados, no desilusionados y explotados. Y para seguir explorando este tema, me gustaría preguntarte, ¿cómo se manifiesta esta tendencia en nuestra propia realidad? ¿Qué ejemplos concretos podemos observar en Argentina? Bueno, uno de los ejemplos más claros es el auge de figuras como Javier Milei, un economista libertario que ha ganado gran popularidad entre los jóvenes con un discurso que combina la crítica al sistema político tradicional con la promesa de libertad individual y éxito económico. Es cierto, Milei ha logrado conectar con un sector de la juventud que se siente desencantada con la política tradicional y busca respuestas simples a problemas complejos. Pero, ¿qué hay detrás de ese discurso? ¿Realmente ofrece soluciones viables a los problemas que enfrentan los jóvenes? Esa es la pregunta del millón. Si bien Milei critica la intervención del Estado en la economía, sus propuestas se basan en un modelo neoliberal que ya ha demostrado sus limitaciones en el pasado. La idea de que la libertad individual y la desregulación del mercado resolverán todos los problemas es, en el mejor de los casos, ingenua. Y en el peor de los casos, peligrosa, porque lo que termina sucediendo es que se profundizan las desigualdades y se benefician solo unos pocos, mientras la mayoría queda a la deriva. Exactamente. Y esto es algo que los jóvenes deben tener en cuenta al momento de elegir a quiénes les van a creer. No se trata de comprar un discurso fácil, sino de analizar las propuestas con ojo crítico y pensar en las consecuencias a largo plazo. Y hablando de consecuencias a largo plazo, hay otro aspecto del discurso de Milei que me preocupa, y es su postura frente al cambio climático. Si bien no niega su existencia, lo minimiza y se opone a las políticas que buscan mitigarlo. ¿Cómo podemos permitir que un líder político ignore un problema tan grave que afecta directamente el futuro de las nuevas generaciones? Es una irresponsabilidad enorme. El cambio climático es una realidad innegable y sus efectos ya se están sintiendo en todo el mundo. No podemos permitir que se siga minimizando o ignorando este problema por intereses políticos o económicos. Y volviendo al tema de la reprivatización de la juventud, ¿qué ejemplos concretos podemos observar en Argentina? Bueno, vemos un creciente apoyo a la educación en casa, impulsado por sectores conservadores que buscan controlar el contenido que reciben los niños y aislarlos de las influencias negativas del mundo exterior. También se observa una mayor vigilancia parental sobre la actividad de los jóvenes en las redes sociales, con el objetivo de protegerlos de contenidos inapropiados o peligrosos. Y esto, por supuesto, va de la mano con la restricción del acceso a la información que desafía los valores familiares tradicionales. Se busca controlar la narrativa y evitar que los jóvenes se expongan a ideas que puedan cuestionar el status quo. Es una forma de censura sutil pero efectiva, que limita el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de los jóvenes para formar sus propias opiniones. Y en este contexto, ¿qué rol juegan las redes sociales? ¿Son un espacio de libertad o de manipulación? Las redes sociales son una herramienta poderosa que puede usarse tanto para bien como para mal. Por un lado, permiten a los jóvenes acceder a información diversa, conectar con personas de todo el mundo y expresarse libremente. Pero por otro lado, también son un terreno fértil para la desinformación, la manipulación y el discurso de odio. Es cierto, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo y es importante que los jóvenes aprendan a utilizarlas de forma responsable y crítica. Deben ser capaces de discernir entre la información veraz y la falsa, de identificar las estrategias de manipulación y de construir su propia voz en medio del ruido. Exactamente. Y para eso es fundamental la educación mediática, que les permita desarrollar las habilidades necesarias para navegar el mundo digital de forma segura y crítica. Y en este punto, me gustaría volver al tema de la crisis de salud mental que afecta a los jóvenes. ¿Cómo se manifiesta esta crisis en Argentina? ¿Qué factores la están agravando? Bueno, vemos un aumento preocupante de casos de ansiedad, depresión, trastornos alimentarios e intentos de suicidio entre los jóvenes. Y hay varios factores que contribuyen a esta crisis, como la presión académica, la incertidumbre económica, la violencia social, la discriminación y la falta de acceso a servicios de salud mental. Es una situación alarmante. Y lo peor es que, como mencionamos antes, la derecha política tiende a minimizar o negar esta crisis, ofreciendo soluciones simplistas que no abordan las causas profundas del problema. Es cierto. En lugar de invertir en políticas públicas que promuevan el bienestar integral de los jóvenes, se enfocan en medidas punitivas y en la medicalización excesiva.
Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar estas tendencias y construir un futuro más justo y esperanzador para las nuevas generaciones? ¿Qué alternativas podemos ofrecerles? Esa es la pregunta clave que debemos hacernos. Y la respuesta no es simple, pero creo que el artículo nos da algunas pistas. Para empezar, es fundamental dejar de subestimar a los jóvenes. No son solo el futuro, también son el presente, y tienen mucho que aportar a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Totalmente de acuerdo. Muchas veces se los trata como si fueran seres pasivos, esperando que los adultos les digan qué hacer. Pero la realidad es que son agentes de cambio, con ideas, valores y propuestas propias. Y es importante que les demos el espacio y las herramientas para que puedan desarrollar todo su potencial. Necesitan acceso a una educación de calidad, a oportunidades laborales dignas, a servicios de salud mental accesibles, a espacios de participación ciudadana donde sus voces sean escuchadas y tenidas en cuenta. Es decir, no solo se trata de escucharlos, sino de tomarlos en serio, ¿no? De reconocer su capacidad para pensar críticamente, para proponer soluciones innovadoras, para desafiar el status quo. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego la importancia de construir una alternativa real al discurso de la derecha radical. No podemos simplemente criticarlos. Tenemos que ofrecer una visión del futuro que sea más atractiva, más justa, más esperanzadora. Y esa visión debe basarse en valores como la solidaridad, la cooperación, la empatía, la justicia social, el respeto por la diversidad. Valores que, lamentablemente, parecen estar en declive en estos tiempos de individualismo exacerbado. Es cierto, el neoliberalismo ha promovido una cultura del sálvese quien pueda, donde la competencia y el éxito individual se valoran por encima del bien común, y esto ha generado un caldo de cultivo para el resentimiento, la frustración y la polarización social. Y es en ese caldo de cultivo donde la derecha radical encuentra su nicho, ofreciendo soluciones mágicas que solo benefician a unos pocos, mientras la mayoría sigue sufriendo las consecuencias de un sistema injusto. Por eso es crucial que la izquierda, los movimientos sociales, las organizaciones progresistas recuperen la iniciativa y propongan una alternativa real, que no se limite a administrar la crisis, sino que busque transformar las estructuras que la generan. Y esa transformación debe empezar por cuestionar el modelo económico actual, que se basa en la explotación de los recursos naturales, la precarización del trabajo y la concentración de la riqueza en pocas manos. Necesitamos un modelo económico que sea sostenible, justo y equitativo, que ponga las necesidades de las personas y del planeta por encima de las ganancias de las corporaciones. Y para eso es fundamental la participación activa de los jóvenes, que son quienes más tienen que perder con un modelo económico que destruye el planeta y condena a las futuras generaciones a un futuro incierto. Es cierto. Ellos son los que heredarán las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso es tan importante que estén involucrados en la construcción de un futuro diferente. Y hablando de futuro, volviendo al artículo, el autor propone algunos puntos clave para construir una alternativa al posfascismo. Uno de ellos es la necesidad de redefinir la masculinidad, de romper con los estereotipos tradicionales que asocian la masculinidad a la violencia, la dominación y la represión emocional. Es un punto crucial. La masculinidad hegemónica ha causado mucho daño, tanto a hombres como a mujeres. Es necesario construir un modelo de masculinidad que sea más saludable, más igualitario, más respetuoso. Un modelo de masculinidad que permita a esos hombres expresar sus emociones sin vergüenza, que valore la empatía y la colaboración, que rechace la violencia y la discriminación. Exactamente. Y esto requiere un trabajo profundo a nivel educativo, cultural y social. Hay que deconstruir los mitos y los estereotipos que sostienen la masculinidad hegemónica y promover valores alternativos que permitan a los hombres vivir de forma más plena y auténtica. Otro punto que menciona el artículo es la importancia de la cooperación y la solidaridad, en contraposición a la competencia y el individualismo. En un mundo cada vez más interconectado, es fundamental que aprendamos a trabajar juntos, a compartir los recursos, a construir soluciones colectivas a los problemas comunes. Estoy totalmente de acuerdo. El individualismo rampante que promueve el neoliberalismo nos ha llevado a una situación de aislamiento, desconfianza y atomización social. Necesitamos recuperar el sentido de comunidad, de pertenencia, de responsabilidad compartida por el bienestar colectivo. Y esto implica, entre otras cosas, repensar la forma en que nos relacionamos con el trabajo. El modelo actual, basado en la precarización, la explotación y la competencia feroz, genera mucho sufrimiento y nos impide desarrollar nuestro potencial creativo y colaborativo. Necesitamos un modelo de trabajo que sea más humano, más justo, más equitativo. Un modelo que valore la dignidad del trabajo, que permita a las personas conciliar su vida laboral con su vida personal y familiar, que fomente la creatividad y la cooperación. Y para eso es fundamental la organización colectiva de los trabajadores, la lucha por sus derechos, la construcción de alternativas al modelo actual. Sin duda, la historia nos ha enseñado que los cambios sociales no se logran de forma individual,
sino a través de la acción colectiva, de la movilización popular, de la organización de los sectores más vulnerables. Y volviendo al tema de los jóvenes, el artículo hace un llamado a la solidaridad intergeneracional, a la construcción de puentes entre las distintas generaciones en lugar de muros. Es decir, no se trata de enfrentar a jóvenes y viejos, sino de reconocer que todos somos parte de una misma sociedad y que tenemos la responsabilidad de construir un futuro mejor para todos. Es un punto clave. La derecha radical busca dividir a la sociedad, enfrentando a jóvenes contra viejos, a pobres contra ricos, a nativos contra inmigrantes. Su estrategia se basa en el miedo, el resentimiento y la culpabilización del otro. Por eso es tan importante que desde la izquierda promovamos la unidad, la solidaridad y la empatía. Que reconozcamos que tenemos más cosas que nos unen, que nos separan. Y que trabajemos juntos para construir una sociedad más justa, más equitativa, más humana. Exactamente. Y en ese camino, los jóvenes tienen un rol fundamental que jugar. Son la generación que ha crecido con la crisis climática, la precarización laboral, la desigualdad rampante. Son los que más tienen que perder si no cambiamos el rumbo. Y también son los que tienen más energía, más creatividad, más capacidad de soñar con un futuro diferente. Es importante que les demos el espacio y las herramientas para que puedan liderar ese cambio. Totalmente de acuerdo. Necesitamos escuchar sus voces, aprender de sus experiencias, apoyar sus iniciativas. Ellos son la esperanza del futuro. Y para terminar, me gustaría preguntarte, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que se sienten atraídos por el discurso de la derecha radical? ¿Qué alternativas les ofrecerías? Les diría que no se dejen engañar por las soluciones fáciles, que no caigan en la trampa del individualismo y la competencia feroz, que la verdadera libertad no se encuentra en un mercado desregulado que beneficia solo a unos pocos, sino en la construcción de una sociedad justa y solidaria donde todos tengan las mismas oportunidades. Que la verdadera felicidad no se encuentra en el éxito individual a cualquier costo, sino en la construcción de relaciones significativas, en la participación activa en la comunidad, en la lucha por un mundo mejor para todos. Que la verdadera rebeldía no se encuentra en seguir a un líder autoritario que promete soluciones mágicas, sino en cuestionar el status quo, en luchar por la justicia social, en construir una alternativa real al sistema que nos oprime, que hay un camino mejor, un camino de esperanza, un camino que podemos construir juntos. Es realmente inspirador pensar que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Sí. Que no estamos condenados a repetir los errores del pasado. Claro. Que podemos construir un futuro diferente si nos unimos y luchamos por él. Totalmente. Y creo que este artículo nos deja una enseñanza fundamental. No podemos ser indiferentes. No. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la derecha radical avanza, sembrando miedo y odio, aprovechándose de la desilusión y la desesperanza. Tenemos que involucrarnos, participar, hacer oír nuestras voces. Y no solo en las redes sociales, ¿no? Claro. Sino en las calles, en los barrios, en las escuelas, en los sindicatos, en los espacios de debate y construcción colectiva. Exacto. La democracia no se construye solo con votos, sino con la participación activa de la ciudadanía, con el compromiso de cada uno de nosotros con el bien común. Y en ese sentido, creo que es importante destacar la labor de las organizaciones sociales, de los movimientos populares, de los colectivos feministas, de los grupos ecologistas, de todos aquellos que están trabajando en el territorio, construyendo alternativas concretas al modelo actual. Son ellos los que están en la primera línea de batalla, los que están dando la cara por los derechos de los más vulnerables, los que están sembrando las semillas de un futuro diferente. Y es importante que los apoyemos, que nos sumemos a sus luchas, que aprendamos de sus experiencias. Porque solo a través de la unidad y la acción colectiva podremos vencer al monstruo del individualismo, del egoísmo, de la indiferencia. Y hablando de monstruos, hay uno en particular que me gustaría mencionar. A ver. El monstruo de la desinformación. En la era de las redes sociales, la información se ha convertido en un arma poderosa que puede usarse tanto para construir como para destruir. Es cierto. Y la derecha radical lo sabe muy bien. Por eso invierten millones en campañas de desinformación, en la creación de fake news, en la manipulación de las emociones a través del miedo y el odio. Su objetivo es sembrar la confusión, la desconfianza, el cinismo. Quieren que la gente pierda la fe en la democracia, en las instituciones, en la posibilidad de construir un futuro mejor. Por eso es fundamental que desarrollemos un pensamiento crítico. Que aprendamos a discernir entre la información veraz y la falsa. Que no nos dejemos llevar por las emociones fáciles, que busquemos fuentes confiables, que contrastemos la información. Y que no tengamos miedo de cuestionar, de dudar, de investigar. Claro. La verdad no siempre es fácil de encontrar, pero es la única arma que tenemos para combatir la mentira y la manipulación. Y volviendo al tema de los jóvenes, ¿qué podemos hacer para que no caigan en las redes de la desinformación?
para que no se dejen seducir por el canto de sirena de la derecha radical? Creo que la clave está en la educación. No. Necesitamos una educación que fomente el pensamiento crítico, que enseñe a los jóvenes a analizar la información, a identificar las estrategias de manipulación, a construir su propia voz en medio del ruido. Una educación que les dé las herramientas para comprender la complejidad del mundo, para analizar los problemas desde diferentes perspectivas, para formular sus propias opiniones y defenderlas con argumentos sólidos. Una educación que les enseñe a valorar la democracia, la justicia social, la igualdad, la solidaridad, valores que son la base de una sociedad justa y equitativa. Y para terminar, me gustaría volver al punto inicial de nuestra conversación. La adolescencia en esos tiempos que corren es una etapa de la vida llena de desafíos, de incertidumbres, de búsquedas, y en el contexto actual, esos desafíos se multiplican. Los jóvenes de hoy enfrentan una crisis climática sin precedentes, una precarización laboral cada vez más profunda, una desigualdad social que se agudiza día a día, un sistema político que muchas veces parece sordo a sus demandas. Es fácil caer en la desesperanza, en el cinismo, en la apatía, pero también es posible elegir otro camino, un camino de lucha, de compromiso, de esperanza. Y para eso es fundamental que los adultos, que la sociedad en su conjunto, les brindemos apoyo. Que les demos las herramientas que necesitan para construir un futuro mejor. Que los acompañemos en su proceso de crecimiento y aprendizaje. Que les mostremos que no están solos. Que hay mucha gente luchando por un mundo más justo, más equitativo, más humano. Que juntos podemos hacer la diferencia. Esa es la mejor herencia que les podemos dejar. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.